La luz de una vela parpadeante proyecta sombras danzantes sobre el rostro de una joven, el silencio de la noche solo roto por sus propios suspiros ahogados. En lo profundo de Baviera, en el pequeño y devoto pueblo de Klingenberg, el destino de Anneliese Michel se cernía como una tormenta ineludible. Nacida en 1952, en el seno de una familia profundamente arraigada en la fe católica, su infancia transcurrió con la aparente normalidad de la vida rural, marcada por la piedad y las tradiciones ancestrales. Sin embargo, a los 16 años, la calma se rompió de forma abrupta y brutal. Anneliese comenzó a sufrir convulsiones violentas, episodios que sacudían su cuerpo con una fuerza inexplicable y aterradora. Los diagnósticos médicos no tardaron en llegar. Epilepsia del lóbulo temporal, una afección neurológica que, según los especialistas, podía explicar las alucinaciones tanto auditivas como visuales que la joven experimentaba. Fue sometida a un riguroso tratamiento con medicamentos antiepilépticos, pero, lejos de mejorar, su condición se deterioraba progresivamente, sumiéndola en un abismo de sufrimiento físico y mental cada vez más profundo. Las voces, al principio susurros indistintos, se hicieron cada vez más claras, más insistentes, clamando que estaba maldita, que su alma ardería eternamente en el infierno. Las visiones se intensificaron, transformando sus noches y sus momentos de lucidez en una pesadilla constante. Con rostros demoníacos acechando en cada sombra, incluso al cerrar los ojos, la personalidad vibrante y piadosa de Anneliese se desvaneció, reemplazada por un retraimiento alarmante y una depresión profunda. La fe que había sido el pilar de su existencia se convirtió en una fuente de repulsión. Rechazaba el agua bendita con un odio visceral, evitaba los crucifijos como si quemaran su piel, no podía soportar la cercanía de la Biblia y la simple idea de entrar en una iglesia le provocaba un terror incontrolable. Estos síntomas, tan ajenos a cualquier explicación médica convencional, encendieron una alarma espiritual en el corazón de sus padres, Joseph y Anna Michel. Tras agotar todas las vías de la medicina sin resultados, la desesperación los llevó a recurrir a la iglesia buscando una explicación y una solución en el ámbito de lo divino. Su solicitud de exorcismo formal fue inicialmente rechazada, un reflejo de la cautela y el escepticismo inherentes a las instituciones eclesiásticas. No fue sino hasta 1975, después de una exhaustiva evaluación, que el obispo de Würzburg, consciente de la gravedad y la complejidad del caso, autorizó el ritual, en secreto, aviviéndose estrictamente al rito romano. 2 sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, fueron designados para llevar a cabo esta ardua y peligrosa tarea. El primer exorcismo se realizó el 24 de septiembre de 1975, marcando el inicio de un capítulo oscuro y desgarrador que se extendería a lo largo de 10 meses, comprendiendo un total de 67 sesiones. Algunas de estas sesiones se prolongaban hasta por 4 horas, agotando a todos los presentes y llevando a Anneliese al límite de la resistencia humana. Lo más sobrecogedor es que muchas de estas sesiones fueron grabadas en audio, capturando la cruda realidad de un tormento incomprensible. En estas grabaciones, el horror cobra vida. Se escuchan gruñidos guturales, chillidos desgarradores, insultos blasfemos y diálogos en idiomas que Anneliese nunca había conocido. Las voces que se manifestaban con una malevolencia palpable afirmaban ser 6 entidades demoníacas, cada una con su propia historia de condena y depravación. Lucifer, el ángel caído, Judas Iscariote, el traidor, Caín, el primer asesino, Nerón, el emperador perseguidor, Hitler, la encarnación del mal moderno, y Valentin Fishman, un sacerdote maldito del siglo X. Bienvenidos a la mirada del vigilante. La primera de estas presencias, Lucifer, se erigía como el líder, el caído, cuya supuesta manifestación dominaba todas las demás en las grabaciones. Se le atribuía una inteligencia meticulosa y una intención implacable, la de romper toda resistencia espiritual. Su odio, según los presentes, se percibía casi físicamente, como si el aire mismo se volviera más denso con su presencia, un peso opresivo que sofocaba cualquier atisbo de esperanza. Luego emergió la voz de Judas Iscariote, el traidor del Evangelio, una figura condenada que no solo cargaba con la culpa de su apostasía, sino también con una rabia silenciosa y corrosiva.
Su esencia se definía por el tormento que infligía, no solo por sus actos pasados, sino por lo que representaba: la traición interna, la corrupción del alma desde lo más profundo de su ser. La tercera presencia, Caín, el primer asesino de la historia, emanaba un odio primario y destructivo hacia toda la humanidad. Su voz era una fuerza bruta, primitiva, que hablaba del sufrimiento no como una carga, sino como un privilegio, del dolor no como una aflicción, sino como un camino hacia una retorcida redención. Nerón, el emperador, que desató la persecución contra los primeros cristianos, se manifestaba con un sarcasmo cruel y una sed insaciable de caos. Disfrutaba narrando las muertes de los mártires, proclamando con voz gélida que su fuego, el de su tiranía y persecución, aún ardía en los rincones olvidados del mundo. La quinta entidad, identificada como Hitler o Adler en algunas descripciones, no se presentaba con la violencia directa de los otros, sino con un cinismo helado. Decía que no había sido castigado lo suficiente, hablaba con frialdad de su legado, sugiriendo que su influencia perduraba no solo en los libros de historia, sino en el alma misma de los hombres, una sombra perpetua que se negaba a desaparecer. Finalmente, Valentin Fichman, un sacerdote corrupto del siglo X, personificaba un odio selectivo y virulento hacia todo lo sagrado. Las escrituras, los iconos, los rezos, cada elemento de fe era para él una provocación personal. Escupía frases en latín arcaico, invocaba su propia caída como un mérito y buscaba profanar lo divino con cada palabra, cada aliento. Estas entidades, unidas por un propósito común, parecían tener un objetivo singular: destruir la fe desde adentro. No buscaban simplemente corromper un alma, sino desafiar la estructura misma de la creencia, utilizando el miedo como su principal herramienta y la desesperanza como su combustible inagotable. Lo escalofriante es que las grabaciones de estas sesiones aún existen, y al reproducirlas, muchos aseguran que esas voces no son simples delirios de una mente enferma, sino algo mucho más profundo, más oscuro, que desafía la lógica humana. Durante las sesiones, Anneliese caía en trances profundos, su cuerpo se retorcía violentamente, se autolesionaba en un intento desesperado por liberarse y se arrodillaba hasta 600 veces por día en un acto de penitencia de suplicio hasta que sus rodillas se desollaban. Su cuerpo, antes joven y fuerte, se debilitó hasta el extremo, perdiendo toda masa muscular. Se negaba a comer, convencida de que debía sufrir para salvar otras almas, una convicción que la llevaba a la inanición. En uno de los audios más perturbadores, se escucha a una de las voces demoníacas declarar: «Ella no nos pertenece, pero aún no la soltamos», una declaración que resuena con una crueldad helada. Sin embargo, en contraste con este tormento incesante, Anneliese también rezaba con una devoción inquebrantable. A pesar del dolor insoportable, suplicaba: «Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios», o recitaba oraciones completas entre episodios de agonía. El dolor físico, la fe inquebrantable y el horror sobrenatural se entremezclaban en cada exorcismo, creando una sinfonía desgarradora de sufrimiento y resistencia. En uno de los últimos fragmentos de audio se percibe una conversación entre el sacerdote y la joven, cuya voz oscila entre el delirio más absoluto, momentos de una lucidez dolorosa y la expresión del sufrimiento más profundo. No eran meras palabras, sino ecos de un alma desgarrada, un diálogo que revelaba su tormento físico, su entrega espiritual y el horror inefable de aquello que enfrentaba, una lucha que trascendía los límites de lo comprensible. Estos fragmentos son un testimonio cocogedor que muchos aseguran no puede explicarse por la ciencia ni por la razón humana. Finalmente, el 1 de julio de 1976, la vida de Anneliese Michel llegó a su trágico final. Tenía 23 años y su cuerpo, devastado por la prolongada inanición y el tormento, pesaba apenas 30 kilogramos. Su rostro y su cuerpo estaban marcados por el sufrimiento, testimonios silenciosos de una agonía indescriptible. La autopsia oficial determinó que su muerte fue causada por desnutrición y deshidratación severa. Este caso conmocionó a Alemania y al mundo, llevando a un juicio de alto perfil en el que tanto los padres de Anneliese como los sacerdotes exorcistas fueron llevados ante la justicia. Fueron encontrados culpables de homicidio negligente, una condena que resonó con la ambigüedad y la controversia inherentes al caso. Y sus sentencias fueron sorprendentemente leves: 6 meses de prisión condicional y 3 años de libertad vigilada. El debate en torno al caso de Anneliese Michel persiste hasta el día de hoy,
dividiendo opiniones y alimentando la discusión entre lo científico y lo sobrenatural. Para muchos su historia no fue más que un caso trágico de esquizofrenia no tratada, una enfermedad mental que de haber recibido el tratamiento médico adecuado podría haber tenido un desenlace diferente. Pero para otros, sin embargo, la evidencia, particularmente las grabaciones de audio, apunta a una posesión real, un fenómeno que desafía las explicaciones racionales y empuja los límites de la comprensión humana. Las grabaciones de los exorcismos aún circulan, sus voces perturbadoras siguen resonando en la conciencia colectiva y las imágenes de Anneliese continúan estremeciendo a quienes se atreven a enfrentarlas. Su historia, con sus elementos de horror y fe, trascendió las fronteras de Alemania y llegó a la gran pantalla en 2005 con la película El exorcismo de Emily Rose. Aunque la película incluye elementos ficticios para la narrativa, está basada en los audios reales de Anneliese, sirviendo como un recordatorio de un suceso que marcó un antes y un después en la comprensión de los fenómenos inexplicables. La fe de Anneliese, sin embargo, es un aspecto que merece una profunda reflexión. A pesar del dolor insoportable, de la degradación física y del tormento espiritual, ella sostuvo su fe. Nunca renegó de Cristo. Su último deseo en medio de su agonía fue una confesión completa y una bendición, un testimonio de su entrega espiritual hasta el último aliento. En un mundo que a menudo se burla de la existencia del mal, que busca explicaciones puramente racionales para todo, la historia de Anneliese Michel nos recuerda que lo espiritual es una realidad tangible, una fuerza que puede manifestarse de maneras que escapan a nuestra comprensión y que sin la guía y la protección de Cristo somos vulnerables a influencias que trascienden el plano terrenal. Es una historia que nos invita a mirar más allá de lo visible, a cuestionar nuestras propias certezas y a considerar la posibilidad de que hay fuerzas en juego que operan en dimensiones que apenas comenzamos a vislumbrar. La tragedia de Anneliese nos obliga a confrontar el lado más oscuro de la existencia, pero también la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad más inimaginable, un testimonio de fe inquebrantable en medio de la más profunda desesperación. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.